Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio al webinar del día de hoy. Les agradecemos su puntualidad y que nos acompañen como lo hacen cada 2 meses en estas charlas técnicas que damos. El día de hoy, la charla en el webinar va a estar a cargo del doctor Pablo Campino. Él es chileno, médico veterinario zootecnista graduado de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una larga y exitosa carrera de más de 40 años de trabajo en producción avícola con gallinas de postura, reproductoras y también en pollo de engorde. Tiene una amplia experiencia en nutrición, formulación de raciones y evaluación de productos y materias primas. Hoy, el doctor Pablo se desempeña como asesor avícola senior en nutrición y producción avícola y nos acompaña también en el servicio técnico de H&N. Le damos la bienvenida al doctor Pablo. Hola, muy buenas tardes a todos. Desde aquí no los veo, así que un saludo y empezando entonces a entrar en materia. Entrenamiento de la pollita para un buen consumo de alimentos. Yo creo que ese es un tema recurrente, a todos nos interesa y muchas veces está un poco postergado, digamos, en el sentido de que en algunas oportunidades no siempre resulta, por distintas razones, montar una estrategia para desarrollar este consumo de alimentos. Entonces, y como lo hemos conversado ya otras veces, a lo mejor no con todos los que ustedes participan hoy día de esta reunión del webinar, pero indudablemente, bueno, primero agradecerle por la participación, agradecerle también a Pronavícola por la invitación, H&N también agradecido de que podamos participar de esta actividad. Decía, un buen consumo de alimentos, como es un tema que se conversa y algunas veces se toma más en serio, otras veces hay dificultades, en fin. Me pareció que era interesante tal vez para empezar el tema mirándolo un poco al revés, en el sentido de ¿para qué es importante estimular y entrenar el consumo de alimentos? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuándo? Y esas son las preguntas así de fáciles y de sencillas que vamos a tratar de abordar hoy día y por supuesto ustedes van a tener la oportunidad de también hacer sus propias preguntas o comentarios, en fin, creo que estos son temas que interesan mucho y que conviene comentarlos abiertamente. Entonces, el para qué, ¿no es cierto?, se refiere a la importancia de preparar a la gallina para sostener la madurez sexual y el inicio de producción con uniformidad, porque la uniformidad en esto también es súper importante. Muchas veces se habla de promedios, y los promedios pueden estar buenos, pero si la uniformidad es pobre, tenemos muchas gallinas pequeñas y otras que están en sobrepeso, y de alguna manera también eso nos puede afectar durante el ciclo de producción, porque como vamos a ir viendo, aquí lo que queremos es mirar el ciclo de producción completo. El cómo, la propuesta es una estrategia en formulación y la forma de presentar el alimento. En esto hay mucho trabajo en montar una estrategia que sea efectivamente eficiente en lo que queremos, en lo que nos interesa provocar. Y el cuándo, la crianza y levante como periodo de desarrollo y de entrenamiento. Por lo tanto, es todo el periodo de crianza y de levante. Entonces, de esa manera, podemos volver, digamos, a la pregunta original, para conseguir una polla apta, capaz de expresar todo su potencial genético de producción. Ese es un poco el resumen de lo que vamos a conversar ahora. Entonces, objetivos de una gallina brown neck, por ejemplo, que es mucho lo que hay en Colombia, digamos, a las 17 semanas. Como les digo, yo voy a empezar un poco al revés, porque quiero fijar algunas cosas que son absolutamente necesarias que las pongamos en el foco
al inicio, en el tema central de nuestra discusión. Y ese tema es el inicio de la madurez sexual y el inicio del desarrollo del oviducto, ¿no es cierto? Y la producción de huevos que va a venir posteriormente. Entonces, en esta definición de objetivos, el peso vivo nos interesa que sea mayor a 1,440 kg, ojalá 1,5 kg o algo así, entre el kilo 450 y 1,5 kg. Una uniformidad, ojalá, del 85, un poco superior al 85%, y con un consumo de alimentos que ojalá sea mayor a 80 gramos por día por ave, a la semana 17. Este podría, vamos a decir, es nuestro objetivo de llegar después del desarrollo de la crianza y del levante, a esta etapa de las 17 semanas con estos parámetros. Como todos sabemos, el combustible para la producción es el alimento, y entonces tenemos que poner en primerísimo lugar el consumo de alimentos, así de simple, y asegurar la ingesta de todos los nutrientes para producción y tamaño de huevo. Es una obviedad, pero hay que decirlo, porque muchas veces esto no se consigue. De manera que si queremos tener producción, tamaño de huevo y persistencia, necesitamos necesariamente satisfacer los requerimientos del inicio de producción. Y una forma gráfica, o por lo menos sencilla de mirarla, este inicio de producción, si nos paramos en la semana 19, vamos a ver que gran parte del consumo de alimentos va a ser mantención, y puede estar en el 60%, crecimiento, que después va a ser un 30%, pero en este periodo es más que eso, y la producción, que después también va a ser un 30%, pero inicialmente es menos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estoy empezando al revés, digamos? ¿Por qué estoy contando la historia al revés? Porque este es el foco. Si nosotros conseguimos satisfacer los requerimientos de la gallina con nuestro alimento y con su capacidad de consumo hacia esta demanda, la gallina que está iniciando su producción no va a recurrir a sus reservas, no va a tener gasto de grasa o de músculo o de hueso, y va a poder entonces enfrentar este arranque de producción de mejor manera, y eso la deja posicionada para continuar en la producción sin mayores desarreglos, por decirlo así. Yo creo que todos tenemos experiencia en ese sentido, y todos también tenemos desgraciadamente experiencia de cuando las cosas no resultan bien y se empiezan a retrasar los picos de producción, el tamaño de huevo, y posteriormente las gallinas se envejecen en forma muy rápida. Por lo tanto, este es el foco. Aquí es donde tenemos que estar atentos, porque todas las gallinas van a requerir de este, y van a demandar, digamos, de estos nutrientes al inicio de la producción. De manera que, visto ya en forma un poco más desagregada, digamos, si analizamos el tema de la energía, el requerimiento de energía en el inicio de producción, en la semana 17, en la semana 18, es básicamente mantención de su masa corporal que ya ha acumulado, ¿no es cierto? Y el desarrollo que todavía está teniendo. Pero ocurre que ya, con algunos más o menos, pero en la semana 19, para graficarlo en una fecha específica, digamos, en la semana 19 va a empezar a haber producción, y obviamente esta va a ir aumentando en forma bastante rápida, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, que
el inicio de producción no lo vamos a poder manejar mucho nosotros. Es verdad que con el programa del uno algo puede manejar, pero una vez que la polla llega a peso, la genética, digamos, está de alguna manera organizada para que los cambios hormonales se presenten y el inicio de producción va a venir. Por lo tanto, si tenemos una polla desuniforme, bajo peso, bajo consumo, va a empezar el inicio de producción y la polla no va a estar bien preparada. Si lo miramos en términos de lisina, que es la lisina también como representante de la proteína, pero miremoslo como lisina digestible. Aquí vamos, en esta presentación por lo menos voy a hablar siempre de aminoácidos digestibles. Y en el caso de la lisina también pasa lo mismo. Los niveles antes de la producción de huevos son miligramos de lisina digestible por ave por día, un poco arriba de los 300 miligramos. Pero si ustedes se fijan, de la semana 18, en este caso antes de los huevos, hasta la semana 22, ya podemos estar sobre el 70% de producción diaria, el requerimiento de lisina prácticamente más que se duplica, porque de 320 va a pasar a 820. O sea, son 2 veces y media. Y eso, eso la gallina lo va a requerir por la demanda de producción, obviamente para poder llegar a un buen pic de producción y mantenerlo, y para dar tamaño de huevo. Si en el alimento no se lo estamos dando, no va a ser posible tener un buen pic y un buen tamaño de huevo, y menos una persistencia. Pero aquí viene, de alguna manera, una de las claves de esto. No es que uno no se lo dé. Muchas veces la dieta está bien construida y los productos están, pero la gallina no tiene la capacidad de consumo para llenar los requerimientos que la producción le va a pedir, para lo que de alguna manera está programada por su selección genética. Entonces, ahí es donde se producen los quiebres entre la alta productividad y la disponibilidad de nutrientes. Entonces, si estábamos viendo el para qué, ese era un poco el objetivo de esta reunión, digamos. Hay que fijarlo en el para qué es importante el consumo de alimentos en el inicio de producción. Ahora, el cómo, como decía, hay que montar una estrategia nutricional de acuerdo a cada empresa, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los lugares. Hay factores de clima que también influyen, de disponibilidad de materias primas, en fin. Entonces, una forma necesaria de mirar esta estrategia es una dilución progresiva del alimento. ¿Para qué cosa? Para aumentar la capacidad de consumo. De manera que la polla, de alguna manera, al ir por alimento, y el alimento no tiene la energía que tenía la semana anterior, tiene que volver por más alimento. Y eso la hace incentivar el consumo y desarrollar mejor el buche, la molleja y el intestino. Y eso también contribuye indirectamente a mejorar la uniformidad, que es algo que siempre nos va a interesar manejar de la mejor manera, porque la uniformidad, como ustedes saben, representa la uniformidad del lote, digamos. O sea, de alguna manera uno quiere que las colas por arriba y por abajo en los pesos estén lo más acotadas posible, y el peso vivo representa la madurez y la conformación de la gallina. Por lo tanto, es nuestro indicador en cuanto a su desarrollo. Entonces, una necesaria, diría yo, ni siquiera buena, una necesaria estrategia nutricional nos plantea el desafío, ¿no es cierto?, que las dietas requieren
bajar los nutrientes. Y aquí una mirada rápida, digamos, después lo vamos a ver con más detalle, pero para ir entrando un poco en materia, podemos ver que en un alimento iniciador de las primeras 5 semanas, un crecimiento de 6 a 10 y un desarrollo de 11 a 16 semanas, para después una dieta de transición que llamamos nosotros. H&N está trabajando en esta dieta ya hace un tiempo y con muy buena performance entre la semana 17 hasta el 70% de producción. ¿Por qué lo pongo así? Porque permite mirar que la energía puede empezar en 2009, 2950, después baja a 2850, después baja a 2750. Estos cambios son los que son necesarios, la gallina los agradece, pero cuesta armarlo, cuesta hacerlo, porque, lo vamos a ver también, no siempre uno cuenta con materias primas para diluir una tonelada de alimento con solamente 2.750 kilocalorías, una proteína que esté en 15% de ese alimento. La fibra cruda muchas veces obviamente hay que subirla porque hay que recurrir a alimentos voluminosos y se agradece, ¿no? Esto no es un obstáculo, es un factor positivo, contribuye a lo mejor al desarrollo intestinal y al desarrollo de la molleja. Lo mismo que las partículas molidas en presentación gruesa, grosera que se llama, también contribuye a un mejor desarrollo del buche, la molleja y el intestino. Por lo tanto, esta fibra cruda más una molienda gruesa también son parte de la estrategia nutricional. Y si ustedes se fijan, el valor de la lisina digestible expresada como un 100%, porque después el resto de los aminoácidos están expresados en función de la lisina, está solamente en 0,56%, lo que es un valor sumamente bajo. Muchas veces hay que trabajar en 0,6 o 0,62, porque con las materias primas que uno tiene no se puede bajar tanto. Pero de todas formas es bueno decirlo y es bueno recalcarlo, porque no conviene quedarse con números como, por ejemplo, esta. A veces pasa que los pesos por distintos manejos, vacunaciones y otras cosas, el peso no está cerca de lo que pide la guía, digamos, el peso estándar. Entonces empiezan a haber, ¿cómo se dice?, aprensiones a hacer estos cambios de dieta, porque uno sabe que esta dieta realmente es tiene poco octanaje, digamos, es muy poco nutritiva. Sin embargo, las gallinas lo que hacen, las pollas en este momento, lo que hacen es ir más veces al comedero y comer más alimentos, lo que también, como decía, tiene un efecto sobre la uniformidad, porque hay una mayor rotación de gallinas, de pollitas en el comedero. Y el otro tema muy importante es este de acá. El calcio, 0,90, es un valor que la gallina lo agradece. La gallina en esta edad todavía no necesita calcio, no está en producción de huevos, todo lo contrario, una gallina que está solamente creciendo, no tiene ningún estímulo ni genético ni ambiental, o por lo menos ambiental no lo debiera tener para producir huevos, de manera que el 0,90 es más que suficiente de calcio, y niveles altos de calcio a esta edad, lo que ocurre es que solamente sirven para rellenar, pero no contribuyen a mejorar el consumo, porque lo que queremos con esta dieta es aumentar el consumo de alimentos. Y si le ponemos calcio, que básicamente para la polla en esa edad no son más que piedras, no es una cosa organolépticamente atractiva, digamos. Es muy distinto cuando ya está en producción y tiene un 3,5, un 4, un 4,5, pero la polla necesita eso y lo va a buscar. Hay un apetito selectivo, un apetito por calcio, digamos. En cambio, en esta edad no. Por lo tanto, meter niveles altos de calcio en este momento no ayuda y, al contrario, dificulta el desarrollo al consumo de alimentos, que es lo que estamos tratando de hacer.
En resumen, lo que hacemos es partir con una buena dieta, tampoco tan broiler, digamos, una buena dieta, una dieta intermedia que vaya bajando los aportes nutricionales, y esta dieta final, entre la 11 y la 16, que sea bastante voluminosa. Entonces, ahora, ¿cómo disminuir la densidad nutricional? Muchos de ustedes deben estar vinculados al tema de la formulación y de las raciones, y para los que no están, de todas formas, igual es interesante conocer estos antecedentes, porque de alguna manera es información que dentro de un contexto general ustedes van a poder hacer un mejor manejo de sus aves en la etapa de la producción que les corresponda estar, desde la compra de materias primas hasta la persona que está en la granja llevando personalmente las aves, digamos. Pero lo que ocurre aquí es que si miramos la composición de algunas materias primas más típicas, nuestras dietas en general en América, distinto a Europa, Asia, otros países, pero en América del Sur y el Norte básicamente son maíz-soya. Pero ¿qué ocurre? Que con dietas maíz-soya, esta estrategia de dilución del alimento no lo podemos hacer porque el maíz tiene mucha energía, tiene poca proteína, pero tiene mucha energía, y la soya tiene mucha proteína, no tiene tanta energía, pero tiene mucha proteína y tiene mucha lisina. O sea, esta es la composición típica de un maíz. Por supuesto, hay maíces de muchas formas, digamos. Hay maíces como este, como 7% de proteína, hay otros con 7,5, 7,8, hay otros con un poco menos, 6,8. Pero bueno, hay que escoger algo. Entonces, un maíz de 7% de proteína normalmente va a tener una lisina digestible de 0,17, metionina cistina digestible 0,26 y una fibra bastante baja, alrededor del 2%. En el caso de la soya es un poco más. Pero lo que quiero mostrar acá es que con estos dos elementos no se pueden hacer dietas diluidas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recurrir a estos otros productos, que pueden haber más. Yo aquí puse 4, pero obviamente pueden haber algunos subproductos de arroz, por ejemplo. Hay algunas cebadas a veces, o en fin. También depende de las zonas, de las regiones. Pero de DDG, muchas veces, DDG o los destilados, también estos productos están disponibles. El afrecho o el salvado de trigo, el palmiste, que ustedes en Colombia también tienen por el aceite de palma, digamos, como subproducto del coquito, y el girasol, que en Colombia no es común, pero sí se puede importar desde Argentina o de otro lado. ¿Qué ventaja tienen estos productos? Que son más altos en fibra, y eso hace que haya menos espacio para proteína, energía, lisina. De manera que con estos productos uno puede diluir la dieta. Ese es un poco el objetivo de lo que les estoy mostrando. O sea, en una estrategia, en una empresa, puede tener pocas aves o muchas aves, pero hay que buscar una estrategia de esta modalidad que tenga producto alternativo para diluir la dieta. Ahora, entonces, ¿cómo hacer esta dilución? Ustedes van a ver ahora que más o menos con una dieta maíz-soya y algo de aceite de palma, que hay que poner aceite de palma o aceite de soya o en fin, algún aceite, para que se ligue todas las que estamos poniendo adentro de la fórmula, ¿no es cierto? Porque igual van a haber minerales, vitaminas y otros productos. Por lo tanto, el agregar aceite de palma o aceite que puede ser de otros orígenes, es necesario para darle consistencia al alimento y ligar.
Ahora, obviamente es distinto si es que el alimento va peleteado o quebrantado, pero los alimentos habituales, que son en harina, hay que agregar al menos un 1% de aceite. Incluso en esta dieta de baja densidad nutricional, conviene de todas formas agregar un 1% de aceite que representa mucha energía, pero es la forma de poder ligar y de mantener entonces un alimento más uniforme y más homogéneo, que no se nos separen las partículas grandes de las partículas chicas. Ustedes saben que las aves son granívoras, por lo tanto las partículas grandes son las que van a preferir, y si esas llevan adheridos, aminoácidos o cosas que le agregamos, bueno, se los van a comer sin problema, pero de otra forma van a quedar en el comedero rezagados, digamos. Bueno, yendo a esto, lo que les quería decir es que ustedes suman con esta composición un 72% de la dieta. O sea, en una tonelada o en 100 kilos, hablemos más fácil, 100 kilos, ¿no? En el 100% de la dieta, con 72 kilos de estos 3 elementos, ya tenemos mucho de los requerimientos que necesitamos. Y nos quedan por llenar otros 28. Bueno, aquí falta un poco de calcio, falta fósforo, ¿no es cierto? Y faltan vitaminas y minerales, por lo tanto, digamos que van a haber ahí unos 30 kilos, puede ser un poco menos. Por lo tanto, por eso yo ponía acá, tenemos que completar el 25% de la fórmula con aportes que no sumen muchos nutrientes para que la dieta quede como queremos que quede limitada en cuanto a energía, que quede baja en cuanto a proteína, que quede baja en cuanto a lisina y a metionina. Esta es la dieta que estábamos viendo recién, la dieta de desarrollo, entre la semana 11 y 16. Entonces, como ustedes ven, con muy poco maíz, con muy poca soya y un poco de aceite, la energía queda apenas a 500 calorías de cumplirse el requerimiento completo. Y falta un 25% de la dieta de la tonelada, digamos. O sea, nosotros aquí tenemos alrededor de 750 kilos, 72 más los minerales, la vitamina, el calcio y el fósforo, en fin, son, digamos, 75%. En una tonelada serían 750 kilos. Nos falta por llenar 250 kilos y prácticamente no tenemos espacio ya para poner más energía. En proteína aquí hay poco espacio, en lisina ya estamos en el límite, en meticistina estamos muy cerca. No, espero que se entienda, pero en el fondo, después podemos discutir un poco más de esto, pero en el fondo lo que les quiero decir es que en el dibujo de una estrategia no queda más que tener esto muy en cuenta, porque esto no es negociable con las gallinas. Tenemos que, si queremos tener buenos arranques, buenas producciones y buenos finales de producción, necesitamos respetar y poner atención, digamos, y desarrollar estrategias que sean que den cumplimiento, digamos, a estas especificaciones. Ahora, muy importante también conocer las materias primas, conocer el alimento y nunca descuidarse de la calidad del agua. Por grande o más pequeña que sea la empresa, puede que no tenga fábrica de alimentos. Por lo tanto, esa empresa va a recibir alimentos de un proveedor, de un tercero proveedor solo de alimentos. Bueno, eso también es motivo de atención, porque la nutrición de precisión requiere de análisis. Si no, estamos trabajando a ciegas, estamos trabajando en supuestos, y eso no es nutrición de precisión. Y las gallinas hoy día requieren un trabajo minucioso, un trabajo muy preciso, justamente. Entonces, siempre el agua va a ser el principal insumo. Siempre se nos olvida, lo dejamos un poco que sí, que esto, que lo otro, pero el agua tiene que ser mirada en forma central, es el principal insumo. Siempre el agua va a ser
un 50% mayor consumo que el alimento, y si hace calor, en fin, va a ser todavía más. Por lo tanto, la calidad del agua, la temperatura del agua y las condiciones de suministro, de mantención, en fin, siempre hay que poner una atención principal en lo que es las condiciones de nuestro abastecimiento de agua. También conocer los parámetros nutricionales de nuestro alimento o de las materias primas con las que estamos trabajando. Y para eso, ¿no es cierto?, conocer lo que se llama el análisis químico proximal, ¿no es cierto?, humedad, proteína, extracto etéreo, fibra cruda, ceniza. Con esta radiografía, con esta fotografía de cualquier materia prima o del alimento terminado, nosotros ya sabemos dónde estamos parados, qué terreno estamos pisando. Por supuesto, mejor todavía si podemos agregar un análisis de calcio y de fósforo, de manera también de saber cuáles son las condiciones de esa materia prima o de ese alimento, y si podemos estimar un valor de energía con algunos, desde acá, digamos, mejor todavía. Porque recuerden una cosa, la energía es un resultante de lo que son los nutrientes de una materia prima o de un alimento. La energía no es un número absoluto, no es que yo haga un análisis y voy a saber cuál es la energía que tiene esa materia prima o ese alimento. Por muy NIR que sea y que me entregue un valor de energía, ese valor es producto o consecuencia de una ecuación, y la ecuación está desarrollada y basada en estos otros parámetros: proteína, humedad, extracto etéreo, fibra cruda. De ahí se compone la energía, de ahí se deriva la energía. Pero sabiendo lo que somos acá, eso nos permite estimar. Y por otro lado, también es importante conocer la inocuidad de los insumos, ya sea materias primas o alimentos, de manera de poder conocer si es que hay, por ejemplo, problemas con salmonela, problemas con factores antinutricionales, como el caso de la soya, o contaminaciones por hongos, como el caso de los granos, el maíz, en fin. Y muy importante también mencionarlo, si queremos usar materias primas de menos valor biológico, por decirlo así, menos valor nutricional, como el palmiste, como el afrecho, como el mismo DDG, muchas veces uno tiene aprensiones con esos productos porque por alguna u otra razón no son bien mantenidos, las bodegas no son las mejores a veces, son productos que se miran un poco en forma como de segunda división, por decir así, se le da una atención más pobre, en fin. Pero en algunas de nuestras dietas son productos que pueden tener mucha participación, pueden tener un 15%, un 18% de la dieta. Una flecha de trigo perfectamente puede entrar en un 15, un 17%. Un palmiste puede entrar en un 5%, en un 6%. El DDG puede entrar en 8, en 10, en 12%. Y si esos productos no han sido bien manejados, pueden tener niveles de toxicidad, por ejemplo, por hongos y sus micotoxinas, que sean complicados. Entonces, analizar los productos y, si es posible, visitar los proveedores o por lo menos conocerlos, saber qué controles hacen, en fin, eso siempre aporta y es parte de la estrategia que estamos hablando. Esto no es solamente la granja o la fábrica de alimentos. Tiene que incorporar también a la oficina de compra, a la persona que formula o al equipo de formuladores. Es una cosa más integral, hay que mirarla como una estrategia empresa. Y así entonces abordarla desde el punto de vista abastecimiento, estabilidad del abastecimiento, calidad de los productos y manejos dentro de la fábrica, en fin, la logística completa, digamos. Entonces, como decía, una recomendación sencilla, práctica, uno puede, por ejemplo, guardar tanto para una empresa integrada que fabrica su propio alimento o para una empresa que recibe el alimento de terceros, uno puede guardar, por ejemplo, 1 kilo de alimento por cada camionada,
recibe y guarda una muestra que quede bien guardada, puede ser en frascos de vidrio o en algún recipiente plástico, en fin, por 4 semanas. Le pone la fecha, la guía del camión, en fin, y lo deja guardado que en un lugar seco, seguro, que no tenga acceso a ratones o a otros contaminantes, insectos, en fin, y lo guarda y después va reponiendo, bota el último, el más antiguo, lo vuelve a echar, no lo bota, lo vuelve a poner en los comeros y alimento que está factible de usarse. Y si hay cualquier reclamo, cualquier duda, cualquier sospecha, bueno, en ese caso se puede, con la muestra que yo tengo, puedo mandar a hacer algún tipo de análisis. Porque muchas veces pasa que hay caídas de producción o que hay algún efecto adverso y no nos queda alimento. Entonces, o tenemos la duda porque ya se mezcló con el batch siguiente, en fin. Entonces, una manera práctica, y créanme que es muy barato de hacer y que uno puede responder muchas cosas. Los resultados de nuestra producción representan mucho del alimento que consumen las aves. Entonces yo aquí puse un 80%, por lo menos el costo de la operación es un 70-75% alimento, cuando se hace el desglose, digamos, de los costos. Pero en lo que es el efecto en el desarrollo y en la producción, fácilmente un 80%. Y muchas veces no le ponemos atención y lo damos por hecho, porque claro, representa costo, hacer análisis muy periódico y muchas veces después nadie los mira, o en fin. En cambio, si yo guardo alimentos, cuando lo necesito, cuando tenga dudas, lo puedo enviar, o puedo mandar igual uno cada 4 semanas o cada 6 semanas para tener cierta referencia de cómo es la estabilidad del alimento que estoy recibiendo. Pero guardar un poco de alimento en un lugar seco y bien protegido siempre aporta. Ahora, a modo de pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, vamos un poco justo de tiempo, así que no les voy a poder ofrecer que hagamos preguntas, pero bueno, si alguien quiere aclarar puntos, también le ofrezco la opción, pero déjenme por lo menos desarrollar esto en el sentido de poner algunos pros y algunos contras de lo que hemos estado viendo, porque es muy importante lo que estamos hablando, en el sentido de que satisfacer los requerimientos al inicio de producción permite, digamos, una producción que se inicie en forma rápida, que llegue a un buen pic, que tengamos tamaño de huevo y que tengamos persistencia y que no se nos envejezcan las pollas en forma prematura. Y si además la uniformidad está aceptable, la mortalidad va a estar baja, en fin. Son muchos los parámetros de producción que dependen de este periodo entre la semana 17 y 22, por decir así, pero que, como decíamos, con esta dieta 11-16, entre las 11 y las 16 semanas, la podemos sostener al contrario, digamos, es que la necesidad, si no tenemos esa capacidad de consumo y el alimento y la gallina no está recibiendo los nutrientes que requiere, va a necesitar utilizar reservas corporales, ya sea de sus reservas de grasa, de músculo o de hueso, que todavía es peor. Debemos, por otra parte, digamos, la gallina en la semana 19 o 20 o 22 no ha completado su desarrollo, por lo tanto, también en ese sentido estamos retrasando ese desarrollo corporal. Y por supuesto, la que no pudo comer todo lo que tenía que comer va a tener dificultad en completar el desarrollo corporal, con efectos posteriores que son irrecuperable. Como decía, sostener el pico el inicio y el pic de producción, absolutamente necesario. Todos hemos visto lotes que se atrasan, que el inicio de producción es más lento, el pic, en vez de ser, qué sé yo, en la semana 26 o 27, puede llegar en la 30 y algo. Y eso también entonces tiene efectos en producción.
Sostener el aumento del tamaño del huevo, absolutamente necesario tanto para el inicio de producción, en los nutrientes que uno le entrega en el inicio de producción, como también lo que vaya a pasar durante el desarrollo de la producción, obviamente. Por eso decía yo, guardar un poco de alimento cuando uno empieza a ver efectos de su uniformidad o de tamaño huevo, o que la gallina se cae un poco la producción, en fin, tener esas reservas ayuda. Y asegurar una buena persistencia, ya que de otra forma uno, todos estos factores finalmente representan un envejecimiento prematuro, no podemos mantener la producción según lo que nos ofrece la línea genética, y muchas veces se caen también las plumas y la gallina empieza con mayor mortalidad, en fin, problemas en hígado, problemas de prolapso picaje, diferentes efectos. Entonces, ¿cuándo? Como decíamos en el cómo, de alguna manera cerrábamos ahí con la comparación de una y otra de los escenarios que se generan cuando conseguimos llegar con los nutrientes a tiempo y en la cantidad suficiente, o cuando quedamos cortos. Entonces, ¿cuándo se inicia este entrenamiento? ¿No es cierto? La estrategia del entrenamiento. Y eso es, como ya ustedes saben, desde el primer día. El primer día que llegan las pollitas, nosotros tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, que haya un buen consumo de agua y de alimento. Y eso se inicia desde el primer día de las gallinas, de las pollitas en este caso. Pero ahí empezó el grupo, y tenemos que siempre estar pensando que las gallinas requieren llegar en la semana 17, como veíamos, con un buen peso, con una buena uniformidad y sobre todo con el consumo, ojalá por encima de lo que se recomienda para cada línea, ¿no es cierto? Unos pocos gramos por arriba, siempre nos va a dar seguridad y mayor certeza, digamos, de que vamos a poder desarrollar un mejor grupo. Ahora, ¿qué requerimos en este primer arranque? Requerimos buena temperatura, acceso al agua, acceso al alimento, suficiente espacio por ahí, ventilación e iluminación. Con eso uno arranca con un buen peso vivo, ¿no es cierto? Porque si no hay buena temperatura, las pollitas chicas se echan, no hay consumo de alimento. Si no hay acceso al agua, tampoco hay consumo de alimento. Si el acceso al alimento está dificultoso, o hay poco alimento, o hay mucha densidad de pollitas y poco acceso al comedero, en fin, tampoco hay. Y lo mismo pasa con el espacio, ¿no es cierto?, con la ventilación, necesariamente, y con la iluminación. Puntos oscuros también generan menos acceso al agua, menos acceso al alimento. No vamos a poder arrancar con un buen peso, no vamos a poder arrancar con una adecuada uniformidad. Entonces, damos ejemplo, ¿no es cierto?, pollitas que tienen bastante espacio, están los bebederos ahí, tienen una buena fuente de calor, esto más en piso, más a la antigua, si se quiere, y acá en jaulas que también tienen, en este caso se ve que hay buena iluminación, están los bebederos, el comedero, el papel, las pollitas aparentemente están desarrollándose de buena manera, ¿no es cierto? Entonces, en las primeras 5 semanas, nosotros tenemos que, imagínense, la pollita más o menos pesa al llegar 35 gramos, a veces un poco más, un poco menos, y ya la primera semana tiene que pesar 70 gramos, y eso se consigue. Se consigue cuando las condiciones son buenas, pero se consigue. Y rápidamente tiene que estar en 363 gramos en la semana quinta, y ojalá consumiendo 34 o un poquito más de 34 gramos por ave por día. Aquí empiezan otras cosas, empiezan a pasar otras cosas que van en medio de lo que queremos. Por lo tanto, un buen manejo inicial asegura que a los 35 días tengamos estos 363 gramos que estamos solicitando en
la guía, ¿no es cierto? Y ojalá con una uniformidad que ya esté mejor o superior al 80%. La quinta semana es muy importante porque de alguna manera marca el peso del huevo futuro. Buenos pesos en la quinta semana y buenas uniformidades representan mayor facilidad de alcanzar tamaño huevo y uniformidad del tamaño huevo. Por lo tanto, este es un número que no es secundario, digamos así, que no es un número de poca importancia. Y, por supuesto, cada uno de estos tiene el peso que le corresponde para poder cerrar, por decir así, este periodo de arranque en 363 gramos. Ahora, si miramos la dieta, nosotros, como decía, manejamos una dieta de inicio de 0 a 5 semanas, de 1 a 5 semanas. Muchas empresas tienen 2 dietas en este caso, porque dan un preinicial o un alimento más rico, o incluso un quebrantado por 2, por 3 semanas, en fin. Y entonces con eso se aseguran un mejor peso. Pero básicamente lo que se busca en esto, si es que fuera alimento harina, es 2.950 con 20,5 de proteína, una lisina digestible del 1%, no se necesita más, metilmina-citina de 0,75, y un valor de calcio del 1%. Con eso, y estos otros valores, y sodio, que también es importante, 0,18. Bajos niveles de sodio influyen negativamente en el consumo. El sodio, un poco como nos pasa también a nosotros, muchos alimentos, snack y cosas así son bien saladitos porque como que son más atractivos, ¿no es cierto? En este caso pasa lo mismo con las aves. El sodio hace de promotor de crecimiento muy barato para estimular el consumo, y que es lo que queremos nosotros en estas primeras 5 semanas, empezar el entrenamiento al consumo con un buen desarrollo y una uniformidad lo mejor que se pueda. Entonces, muy deseable cuando el primer alimento es quebrantado. Uno puede fraccionar aquí, ¿no es cierto?, de 0 a 5 semanas, 10 días, 2 semanas, 3 semanas con alimento quebrantado y el resto con harina, procurando, claro, no hacer el cambio de quebrantado con harina a la edad de un despique o a la edad de un traslado de gallina, de una redistribución en el pabellón, en fin. Esas cosas también hay que considerar. Ofrecer alimento en papel estimula el consumo, ese ruidito que hacen las patitas de las pollitas en el papel, y estimula, atrae y estimula a que piquen, y eso es un incentivo gratuito, digamos. Pero también tenemos varios factores que son adversos, como puede ser el despique, como pueden ser los movimientos, el cambio de, parece, en batería se recibe en la segunda y la tercera, y después se pasa a la cuarta y a la primera. Todos esos cambios, de alguna manera hay que manejarlo, hacerlo en forma rápida, con gente entrenada, que la polla no sienta que toda la semana estuvieron trabajando y haciéndole ruido y provocándole trastornos, digamos, en el ambiente, en el hábitat, sino que sea un movimiento rápido, hecho de forma cuidadosa, pero efectiva. Y las vacunas que siempre interfieren en esta etapa de 0 a 5 semanas. Todavía no hay vacunas inactivadas normalmente, pero sí hay algunas vacunas vivas que son un poco pesadas y digamos, y disminuyen el consumo de alimentos en ese periodo, digamos. Entonces, todos estos elementos que estoy mencionando son para tener en cuenta en la construcción de una estrategia donde uno está entrenando a las pollas a que haya un mejor consumo de alimentos para conseguir los objetivos de peso. Entre las 6 y las 10 semanas, entre las 6 y las 16 semanas, como veíamos, la idea es bajar la energía rápidamente,
y en forma, digamos, media brusca, si ustedes quieren, y la proteína también en forma brusca, y la lisina también, y en fin, eso la gallina lo va a agradecer. Es contraintuitivo, créanme. A veces la gallina, las pollas en la semana 8, en la semana 9, han habido manejos, vacunas, en fin, el peso no está muy bueno, pero a la 10, a la 11, se puede iniciar, no se atrasen más de la 12, en caso de que efectivamente algunas cosas no estén bien, pero no se atrasen más de la 12 y hagan un desafío, atrévanse a usar estas dietas de desarrollo que son pobres, que hay que tenerlos en las materias primas para poder diluirla, pero atreverse y hacerlo a fondo genera muchas ventajas. La gallina va a consumir alimentos, por supuesto va a consumir más alimentos, pero va a buscar ese alimento y no va a sacrificar mucho su engorda, su aumento de peso. Sin embargo, sí va a beneficiar mucho el consumo de alimento diario, que es lo que tenemos que siempre tener en mente para cuando estemos ya en la semana 17, en la semana 20. Como decía, también utilizar dietas pobres asegura un mejor consumo de alimentos y contribuye a mejorar la uniformidad. Entonces, esto nos da una continuación, digamos, entre la semana 17 y el 70% de producción, lo que nosotros llamamos la dieta híbrida, que es la etapa entre la etapa de fin de crianza, el fin del levante, al inicio de producción. Entonces, esto es de la semana 17, puede ser hasta la semana 21, puede ser hasta la semana 22. Como ustedes ven, la energía aquí se mantiene baja, la proteína sube respecto a lo que traíamos, ¿no? y los niveles de lisina digestible, por ejemplo, como gramos por ave día, aumentan respecto. Ya son mucho más los parámetros de proteína y de aminoácidos, son más bien los parámetros de una gallina que está en producción. Lo mismo que pasa con el calcio, puede estar en un 3,8 esa dieta de calcio, lo que le va a asegurar la cantidad de calcio que la gallina va a requerir cuando esté en producción. Porque una vez que la gallina empieza la producción, va a empezar muy rápido, digamos. Cuando uno ve un lote que está en 20% de producción, no es que las gallinas estén uniformemente poniendo el 20%, o sea, un día cada 5, sino que no es así. Las gallinas que empiezan rápidamente a poner un huevo diario y hay otras simplemente que todavía no están poniendo. Por eso el aumento es tan explosivo, porque casi todas se sincronizan y rápidamente la producción en un lote relativamente uniforme, la producción sale muy rápida, subiendo, qué sé yo, 30 puntos semanales, cosas así. Entonces, como digo, esta es la dieta híbrida, que se mantiene baja la energía. ¿Con qué objetivo? Alcanzar 100 gramos de consumo a las 20 semanas. Esto es un poco más de lo que dice la guía. La guía debe estar en 94 gramos, pero la idea es tener un poco más, porque así nos vamos a asegurar de que los requerimientos del inicio de producción estén cubiertos. Y por eso es que se ocupa este nivel de energía bajo. Después del 70% de producción, ¿no es cierto? La siguiente dieta va a tener un objetivo de 830 miligramos de lisina, que con una polla que esté comiendo 110 gramos, lo podemos hacer apenas con 0,76 de lisina digestible. O sea, un valor bastante bajo. Y esto hace que esta dieta pueda ser más barata también. Entonces, que necesitamos 18,3 gramos por ave, pero con 16,8 gramos ya lo hacemos, de porcentaje, perdón, de 16,8% de proteína en una dieta de fase 1, inicio de producción. Nosotros la llamamos aquí
una dieta de masa de huevo 58-60 gramos. Y esta dieta, lo interesante que tiene, es que lo podemos mantener hasta la semana 55. Si el lote es suficientemente estable, vamos a tener una masa de huevo entre tamaño. Ustedes saben, la producción de huevos por el tamaño de los huevos, por el peso de los huevos, vamos a estar en 58 gramos o 57,9, en fin, hasta la semana 55 fácilmente. Y puede ser que más también. Por lo tanto, no conviene, una vez que uno parte con esta dieta de fase 1, conviene mantenerla y no moverla hasta que realmente estemos alrededor de 57 gramos de masa de huevo. Revisen ustedes esos números, porque 57 gramos de masa de huevo normalmente es después de la semana 55. Y muchas veces hacemos cambios con la fase 1 a la fase 2 en la semana 40 y algo, 45, qué sé yo, pero eso es un inconveniente porque a la polla le estamos quitando densidad nutricional, pasando a dietas con menos densidad nutricional, cuando todavía está en una producción top, digamos, ¿no? Porque como es fácil de comprender, la gallina no pone unidades de huevo. La gallina lo que realmente produce y su gasto fisiológico es en función a los gramos de huevo que está poniendo. Entonces puede ser que efectivamente estuvo en el 94, 96% de producción y empezó a bajar y ya está en el 93, y uno dice, bueno, ya la gallina ya cambió de fase, pero resulta que por el peso de huevo la gallina no ha cambiado de fase, y uno hace el cambio y entonces le cae todavía 1 o 2 puntos porque la dieta no da el ancho, digamos. Entonces, eso es un tema bien crítico a continuación después de lo que ocurre en la vida de esos lotes. Entonces, para terminar, estamos prácticamente en los 60 minutos que habíamos conversado. Va a quedar un poquito de tiempo para preguntas. Yo tengo tiempo, así que por mí no se preocupen. Mensajes, digamos, para llevar a casa. La primera y gran tema, y ojalá también así se haya podido transmitir, digamos, hay que desarrollar una estrategia para entrenar el consumo de alimentos. Esto no es un trabajo de aplicar una receta. Aquí no es solamente una fórmula, no es solamente el discurso de un día lunes, en fin, es una estrategia permanente. Como ven ustedes, que parte del día de edad tiene muchos factores de manejo, de vacunas, de ampliaciones, de competencia que hay que prevenir, en fin, y de preparar a la polla con las dietas para que estimule el consumo. Y eso también requiere una coordinación con la fábrica tiene que coordinarse con compras, y las compras, claro, la compra muchas veces dice, es que tal producto no está en el mercado. Bueno, hay que prevenirlo, hay que armar una estrategia para tener ese abastecimiento durante los 12 meses del año, porque a la gallina no le vamos a poder entregar excusas. Dietas con baja energía permiten estimular el consumo de alimentos, parte de la estrategia, ¿no es cierto? Y hay que contar con materias primas voluminosas, que son las que de repente cuesta conseguir, porque son escasas, porque son irregulares durante el abastecimiento durante el año, y porque uno tiene también aprensiones en cuanto a su calidad o a la forma como fueron mantenidas. Y lo único que hay que responder, digamos, a esos escenarios es, bueno, montemos una estrategia, aliémonos con otros productores, hagamos un grupo, en fin, pero evitemos que esto se nos dificulte, digamos, el poder llegar a las gallinas con los requerimientos y con las dietas que se requieren. Eso es lo que tenía para presentarles. Creo que anduve más o menos bien en el tiempo. La idea era tal vez un poquito más corto para haber alcanzado